Bueno, vamos arrancando. Mi nombre es Juan Carlos Manutian, soy el director de Ediciones Icus, que tiene el honor de publicarlo a don José Muchnik con este libro que es Proposición Poética para anular la deuda externa. Nada de pagar a media ni sacar un stand-by, no, ella quiere anular, y por eso que ha hecho estos poemas que son donde explica la metodología. Ya lo hemos presentado también en Boedo, su tierra natal, porque él se reconoce como Josecito de la Ferretería, que también publicó un libro con ese título, porque sus padres tenían una ferretería en el barrio de Boedo, y ahí fue donde hizo sus primeros palotes, y además lo conoció a Rosansky, que después andrá a saber cómo fue que se hizo juez, pero bueno, está acá con nosotros. Y bueno, vamos a ir dando la palabra a Gabriela Piovano, que es una médica que por suerte la tenemos cada tanto en los medios, con su vehemencia y su vocabulario popular, a veces feliz, a veces divertida, a veces enojada, y hay que aguantarla en buena hora. Sí, necesitamos un poco de enojarnos, ¿no? Y no tanta cortesía. Cecilia Labú, que tengo aquí a mi derecha, seguramente va a leer alguno de los tramos del libro, y Conrado Heiker, que es sociólogo y aparte de un humor espectacular, también nos va a deleitar con la lectura. Y vino Calcaño, que además de haber sido senador, ahora es periodista. Ahí está Calcaño. Tan mal que hablaron de él. Y él trae las fórmulas matemáticas para adecuar los poemas de Muchnik y mostrárselos a Georgieva para que entienda por qué José Muchnik tiene razón y Guzmán es un muchacho que está haciendo los primeros palotes y no entiende la propuesta de Muchnik. Así que bueno, es una mesa interesante esta. Yo creo que de acá nos vamos a la Balcarce 50 y le explicamos a Alberto cómo es este asunto. Estamos cerca, creo, ¿no? Sí, no. Sí, seguro. O a la Bien. cárcel. Yo le voy a dar la palabra a los presentes, pero me permito hacer un comentario, recordando a mi padre, que fue un inmigrante que vino a los 18 años, corrido del hambre y de la guerra, de las matanzas del Estado turco, y finalmente con un esfuerzo y una capacidad enorme de amor y de resiliencia pudo armar una familia, armar una empresa, un negocio, y era un hombre tan agradecido a la Argentina que cuando cerraba el negocio, a eso de las 6:30, se iba a trabajar por la comunidad. Llegó a ser presidente de 14 instituciones. Ustedes se consciente de lo que es un tipo que sea presidente de 14 lugares más. Ese era mi viejo. Sucesivamente, no creo que haya sido presidente de 14 instituciones de modo simultáneo. Pero bueno, era un hombre muy activo y él decía que era la manera que tenía de agradecerle a la Argentina todo lo que había recibido, todo lo que le había permitido desarrollarse y crecer. Y en esas cosas, una de ellas en una nota en un periódico barrial, como desde Boedo, hay en Barracas también, ahí está Pelocchio que es el director del periódico Boedo, desde Boedo, le hacen un reportaje en un periódico que se llamaba Rumbos, de Avellaneda, y entre distintas cosas que le preguntan a mi hijo, le preguntan ¿qué es lo más importante en la educación? Algo que
era extemporáneo para un hombre que era un comerciante, un inmigrante, pero bueno, el periodista inquieto le hizo varias preguntas de distinto tipo y entre ellas le dijo, ¿qué es lo más importante en la educación? Y mi viejo, sin dudarlo, dijo, reconocer al enemigo. Yo, digamos, lo leí de grande ya, ese reportaje, mi padre falleció, y explica por qué es importante para la educación reconocer al enemigo, y dice que desde esa mirada uno se ubica en la vida en distintos espacios. Cuando uno reconoce al enemigo, sabe cómo tiene que operar, cómo tiene que actuar, dónde tiene que poner la energía, dónde no es necesario. Y me parece una definición impresionante en un momento de tanta nihilismo, de tanta anomia, de tanta todo esto deviene en apatía, en momentos en que hay toda una corriente que plantea que la gobernabilidad requiere de la convivencia requiere de la tolerancia requiere de 2, 3, 4 mejillas, no se sabe, pero bueno, estamos en ese momento. Y esto, lo que a mí me hace pensar, y en todo caso la mesa lo desarrollará de otras maneras, es de qué forma, al no tener en claro contra qué peleamos, qué queremos hacer, el enemigo avanza y ocupa espacios que nosotros dejamos librados, que nosotros dejamos al descubierto, y lo ocupa de la peor manera, porque esta emergencia de un tipo como Milei, que es un aparato, que es un irresponsable, un maleducado, un grosero, un ignorante, está teniendo esta cosa que le dan manija, por supuesto le instalan y le parece que se va a ganar caminando la próxima elección. Yo creo que es responsabilidad de los que lo dejamos que ocupen ese espacio y que no lo enfrentamos con la energía de vida. Bien, en este contexto, y discúlpeme, yo creo que uno de los enemigos que hay que identificar es a la deuda externa, que no es un tema menor. Digamos, hay teóricos del imperialismo británico, norteamericano, que lo desarrollaron ya en el siglo XVIII, en el siglo XIX, que explicaban que la mejor manera de dominar un pueblo no era solo con ejércitos, era endeudándolo. Ellos lo explicaron y lo estudiaron en Oxford, en Cambridge, así está escrito. Y parecería ser que todavía no queda claro para algunos dirigentes, hay una orfandad enorme dirigencial en estos momentos, de que tienen que enfrentar al enemigo de la deuda. Dicho esto, entonces paso la palabra y por cortesía se la doy primero a la dama Piova. Bueno, hola. Bueno, para mí la verdad, ¿se escucha bien ahí? Sí. Bueno, un honor, ¿no? La verdad que muchísimas gracias. Un honor inesperado para mí estar en una presentación como este hermoso libro, ¿no es cierto? Porque realmente la propuesta de que otra vez la poesía demuestra la intangibilidad de la economía, ¿no es cierto? Y de las deudas. Me parece que también es muy alentador la conclusión, ¿no es cierto?, de que nos queda la palabra, nos queda la poesía, nos queda el abrazo, nos quedan los amigos. Me parece que es triunfar por ahí digo, para volver un poco al métier que intenta José traernos y proponernos, hablando de salud, ¿no es cierto?, hablando de pandemia, porque bueno, si surgí en la comunicación, en la comunicación fue a través, creo yo también de la falta de la palabra de la jefa, ¿no? Me parece que en la pandemia faltó la palabra de Cristina, esa palabra confrontativa, reveladora, ¿no es cierto?, que siempre mostró los pies atrás de la cortina y bueno, y me tocó a mí. Quiero que sepan que estaba designado por los astros. Siempre les cuento que el 21 de diciembre del 2018 un astrólogo me dijo
vos el 20 del 21 vas a estar en la cresta de la ola, todos te van a llamar a preguntarte qué opinás y qué tienen que hacer. O sea, imagínense que para mí yo dije, este boludo me está cargando. ¿Por qué no me dice que voy a recibir una herencia o voy a conocer a un tipo que me plantea lo que más me gustaría en el mundo, ¿no? O sea, porque imagínense, soy infectóloga, estudiaste para decirle al resto lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Claro. El infectólogo es el padre en la institución, ¿eh? Porque si acá no toques, esto hacelo así, esto no sirve, lavate las manos, come con la boca cerrada, ¿no? Entonces, desde ese punto, digo, por ahí también pensar en el contexto de una deuda, si la plata que se puso, ¿no es cierto?, realmente para la pandemia fue un gasto o una inversión, y cuánto, digo, algún día tendríamos que sacar la cuenta, ¿no?, de cuánto de eso se quedó otra vez un sector de la salud, un sector privado, ¿no es cierto?, que siguió amarrocando, que se declaran insolventes, pero a su vez no quieren pagar el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? El mismo empresario que le regalamos los respiradores, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ese punto, y a su vez sacar la cuenta de realmente, por un lado, cuánto hubiese sido de mejor nuestra economía con toda esa plata volcada, ¿no es cierto?, al consumo o a fortalecernos, pero no estaríamos vivos. O sea, esa sería la cuenta que tendríamos que sacar, ¿no? O sea, quiero ser en ese punto honesta, ¿no? Realmente se salvó muchas vidas. Es muy difícil graficar lo que no sucedió, ¿no es cierto? Pero podríamos poner un paralelismo por ahí con Brasil o con Estados Unidos, y la curva que tenemos, la diferencia que saquemos es lo que nos ahorramos. Y si bien hoy por hoy tenemos malísimos números, porque estamos atrás de Brasil con la mortalidad, eso también tiene una explicación, que fue la bolsonarización del manejo de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, ¿no es cierto? O sea, hubo realmente un manejo espurio que llevó a esas cifras, y que si la justicia fuera, ¿no?, lo que debería ser, ya debería ser investigado el porqué. O sea, creo que hubo un verdadero lawfare de la pandemia, donde se trianguló nuevamente, ¿no?, una ideología política con un proyecto político que intenta instalarse, amparados en una comunicación que tergiversó todo el tiempo, y a su vez una justicia cómplice que dio, ¿no es cierto?, por ejemplo, la rienda suelta a lo que fue, lo que formó a la segunda ola, ¿no?, que fue la escolaridad presencial. O sea, ahí realmente tuvimos una subida de casos donde se resintió realmente el sistema, donde murió mucha gente joven, donde murió mucha gente, y realmente el sistema fue sometido a un estrés gigante que, si no lo vimos realmente, o sea, colapsó, pero si no lo vimos, digamos, desbordar con los muertos en la puerta de la Suizo-Argentina, fue realmente porque estaba el Estado Nacional coordinando las acciones. Y en ese punto, entonces, creo que el mayor problema que tuvimos fue no ver la geopolítica también, ¿no es cierto? Los médicos que no entendimos qué había detrás de la lucha por las vacunas o por el manejo de la pandemia, y hubo propios, digamos, víctimas de esto, ¿no? Así que en ese punto vuelvo a decir que en este libro encuentro otro reflejo, como fue mi participación, que es la batalla de los sentidos, ¿no? O sea, la batalla del significado de las palabras. Y entonces vuelvo al final para ya cerrar. La hermosa propuesta que nos hace José en una parte de su libro, no lo voy a leer porque somos un montón, pero bueno, realmente termina diciendo que frente a la ignominia, ¿no?, del estado de la economía mundial y de a dónde nos ha querido llevar siempre este imperialismo de alguna forma asesino e impiadoso, nos queda la poesía, nos quedan los abrazos, nos quedan los amigos. Creo que nos queda la alegría, que es más latinoamericana, digamos, ¿no?, esta cosa de encontrarnos y abrazarnos, y
y eso nos hace realmente indestructibles, porque así ellos puedan pasarnos por arriba cada vez que nos reunamos, que tengamos una mirada cómplice, que compartamos un mate, como dice José, o un abrazo, de todos modos vamos a ver triunfado. Muchas gracias. Bueno, el amigo Manuquian se fue y me dijo, te dejo la mesa. No, porque está la Javiera Vallejo ahí, entonces está ocupando ahí. Entonces, Estamos todos ya. sí. Entonces, bueno, yo puedo ir siguiendo la palabra, ¿no? De acuerdo. Gracias, Coco. Yo creo que primero agradezco a todos, ya que hay que decir unas palabras a la gente de Centro Mujica. Agradezco a todos los participantes de esta mesa. Y ya que me dio la palabra, yo lo que me gustaría plantear a los diferentes panelistas es una pregunta, porque yo a veces me siento raro con estos libros, ¿no? ¿Qué hace un poeta hablando de la deuda externa, ¿no? Porque vos fíjate que en la sala puede haber algún poeta, porque los poetas son refractarios a este tipo de libros, y si voy en medio de los economistas me dicen, pero esto no tiene ningún sentido. Incluso los amigos me dicen, la deuda hay que pagarla con plata, ¿no? Y no con poesía, cosa que estoy de acuerdo, evidentemente. Entonces, el tema que me gustaría que se trate en las diversas vocaciones es que hay un lugar de la batalla del lenguaje y la batalla de la deuda, ¿no? Si esto tiene algún sentido o no, ¿no? En el libro pese a que yo le dije que no publique la foto, Manuquian sacó la foto que nos sacamos con Alberto Fernández en París cuando le regalé el libro. Y dije, mira, por las dudas no la publiques, usted la publicó. Usted vio, amigo Manuquian, que tengo una cierta clarividencia, pero verá la foto también. ¿Qué se va a hacer? Así que voy a... es un testimonio de tu empeño en todo caso. Entonces voy a dando la palabra, ya que estamos, sigamos después Cecilia Labur, habíamos pensado comenzar por ahí, pero está bien que si fue la palabra primero, luego en algún momento Cecilia Labur para leernos algunos textos, digamos, para hacer esta palabra más digestiva. Gracias Fernando Vallejo, y bueno, ex diputada de la Nación, economista, que ha trabajado mucho el tema de la deuda, con muchas publicaciones, y bueno, te doy la palabra y me gustaría que digas, pero no jodas, José, con estas cosas que no sirven para nada. Pero yo soy una poeta amateur también, no solamente economista, y bailarina. Esas son las vetas que ustedes no conocen, ¿viste? Porque creo que todos los que hacemos política tenemos un poco de arte en algún lugar, ¿no? Porque, bueno, la política es una actividad que está muy vinculada con el amor al otro. Y en eso siempre está dando vuelta el arte, de alguna manera. El amor siempre necesita salir y expresarse. Así que todos debemos tener alguna mayor o menor beta artística más o menos desarrollada, no como la tuya seguramente, pero lo intentamos. No, me pareció muy interesante tu pregunta y quiero recoger el guante, digamos, ¿no? Sobre todo porque está claro que esencialmente, más allá de que me autoconsidere poeta, claramente soy economista para todos y todas las que están acá. Pero yo creo que hay profundas relaciones, porque como dice alguien que sabe más que todos y todas nosotros, todo tiene que ver con todo. A ver, esta es una deuda que claramente fue una estafa, es lo primero que quiero decir, antes de seguir hablando de deuda, porque bueno, acá estamos justamente en presencia de la palabra, y la palabra tiene un peso muy importante, entonces esto me parece que va en primer lugar. No quiero repetir cosas que seguramente quienes están en el auditorio conocen, aunque lamentablemente tal vez no podemos decir lo mismo de la enorme mayoría de los argentinos, pero creo que todos sabemos que no queda un solo dólar de los 44.500 que se desembolsaron del stand-by que contrató Macri, que eso está taxativamente prohibido en el Estatuto del Fondo Monetario, y que de allí, de los incumplimientos de ese estatuto,
se derivan una serie de ilícitos de acuerdo con lo que estipula el derecho internacional público, del que el Fondo Monetario, no solamente ahora, sino a lo largo de la historia, se ha venido manteniendo al margen, ¿no? Como una especie de abuso de las inmunidades que el organismo efectivamente tiene, que impiden que sus actos tengan consecuencias en el marco de cualquier litigio que pueda plantear un Estado que entra en conflicto con los permanentes atropellos de los que los pueblos de los países deudores hemos sido víctimas a lo largo de la historia y lo seguimos siendo. Pero en este contexto, por supuesto, siempre hay salidas. Nosotros hemos planteado alternativas y pese a que hay un acuerdo firmado con el Fondo Monetario que fue ratificado por el Congreso de la Nación, en el marco de lo cual se decidió contratar una nueva deuda para pagar esa deuda macrista, esa estafa macrista, creemos que hay ventanas que siguen abiertas y que los argentinos no debemos de ninguna manera resignarnos a que esas ventanas se cierren, todo lo contrario, creo que debemos poner nuestro empeño para que permanezcan abiertas y tomar esas endijas que nos permiten tener alguna oportunidad de seguir discutiendo la ilegalidad de esa estafa que se consumó en el año 2018. Y esto puntualmente lo digo por lo que entiendo que es una obligación del Estado argentino de acudir a la Corte Internacional de Justicia y de cuestionar estos ilícitos en los que ha incurrido el Fondo Monetario Internacional y de la que el Estado argentino y principalmente el pueblo argentino es víctima, y no queremos seguir siendo víctimas, ni nosotros ni el resto de los países que también lo son. Y esto también me parece que es un motivo importante para seguir sosteniendo bien alto esta pelea, porque no es solamente una pelea fronteras adentro de la Argentina, es una pelea que trasciende nuestras fronteras, como lo fue en su momento aquella valiente batalla que libró Cristina contra los fondos buitres, contra los mayores usureros del sistema financiero internacional, y que si tal vez no nos permitió alcanzar el 100% de los resultados que hubiésemos deseado obtener, porque como siempre en algún punto el diablo mete la cola, y en este caso el diablo viene a ser Estados Unidos y los países del G7, los principales socios del Fondo Monetario Internacional, pero sí logramos que la ONU aprobase aquellos principios tan relevantes, tan trascendentes para la reestructuración de las deudas soberanas en aquel momento, y que hoy permiten abordar justamente la reestructuración de las deudas a los países en otras condiciones, mejores a las que teníamos antes de haber llevado adelante aquella valiente batalla que Cristina decidió emprender. Y siempre recuerdo cuando aludo a esta cuestión de lo que fue la disputa con los fondos buitres, que cuando embargaron la fragata Libertad, ustedes se acordarán porque fue un tema muy, muy resonante, la oposición inmediatamente, la oposición que luego fue oficialismo, ¿no? y responsable de haber contratado esta estafa, lo primero que hizo fue negar toda posibilidad, decir que estábamos locos, que Cristina estaba loca, desestimar el derecho internacional, desestimar la posibilidad de exigir, en definitiva, el cumplimiento de la ley, ¿no? Siempre nos cansamos de decir que la ley nos iguala a todos, que la ley es para todos y para todas. Bueno, lo mismo cabe a los países y en este caso a los organismos especializados de las Naciones Unidas, como el Fondo Monetario. Y decían, hay que pagar, vayamos y paguemos, así nos devuelven la fragata. Bueno, la presidenta Cristina en ese momento, por supuesto, rechazó impulso entreguista de la oposición que iba por el camino fácil a pagarle rápidamente a los estafadores de aquel momento, y llevó el caso al Tribunal Internacional del Mar. Y la ley internacional nos dio la razón y nos devolvieron la fragata y festejamos y celebramos los argentinos el retorno de la fragata. Entonces
me parece que, bueno, como siempre, ¿no? La única batalla que se pierde es la que se abandona, y los únicos que estamos en condiciones de ganar las batallas somos los que permanecemos en ellas. Así que esta es como la primera reflexión que quiero dejar, ¿no? Que es importante mantenernos en la batalla si tenemos aspiraciones de ganarla. Y creo que debemos tener aspiraciones de ganarla, porque nuestro pueblo merece que la ganemos. Y en ese sentido creo, José, que tu obra es una invitación a permanecer en la batalla, porque en los momentos difíciles todos y todas habremos pasado por algún momento difícil, y estoy segura que todos y todas en algún momento habremos conjurado esa dificultad a través de la poesía, ¿no? Ya sea a través de un autor, ya sea escribiendo una palabra en nombre propio, ya sea a través de una canción, que también es poesía, con música que la acompaña. Y si me parece que hay una relación relevante entre la obra poética y el problema de la deuda, es que cuando rechazamos enfáticamente la relación de dependencia y el sometimiento que plantea la cuestión de la deuda externa sobre los países y sobre los pueblos, es cómo esa deuda socava las posibilidades de desarrollo de los países, socava las posibilidades de desarrollo integral de las personas, de los pueblos. Y cuando decimos el desarrollo económico y social, a veces parece, porque siempre estamos tan tapados por las urgencias, ¿no? Sin ir más lejos, en estos días uno piensa en la economía e indefectiblemente piensa en la inflación y en el precio de los alimentos y en la crisis de ingresos que nos atraviesa, y parece que vamos todos y todas corriendo detrás de ver cómo instrumentamos alguna medida o generamos alguna idea que permita que los ingresos alcancen un poco más, que la inflación no escale tan rápidamente, que los alimentos de alguna manera y en alguna porción sean mínimamente accesibles, sobre todo para los sectores más vulnerables que no están teniendo ni siquiera acceso a lo más básico, a lo que una persona puede aspirar. Y en esa vorágine de la urgencia, cuando pensamos la economía y cuando pensamos el desarrollo, si uno se pone a ver, estamos pensando en la mera supervivencia, ¿no? Y eso es una cuestión que nos pone muy lejos de la poesía. Yo creo que cuando hablamos de desarrollo y cuando rechazamos las relaciones de coloniaje financiero que impone el Fondo Monetario y estos organismos multilaterales, y cuando rechazamos actitudes, acciones como las del embajador Stanley, ¿no? Que se lo ve tan activo y que a uno lo recuerda aquel de Braden o Perón, y cuando uno siente que la política exterior de su país termina atada a esas relaciones de coloniaje, que termina la deuda externa, y que no es nuestra política, sino que es una política que viene impuesta de afuera y que ayuda a limitar las posibilidades de reconstruir también un camino autónomo en el sendero de lo que es nuestro destino como nación, que es nuestro destino latinoamericano de patria grande. Cuando pasan todas estas cosas, lo que está pasando también es que nuestro pueblo está cada vez más, o es cada vez más alejado de maravillas como puede ser la poesía, porque un niño con la panza vacía no puede sentarse a leer una poesía, a pensarla, a sentirla, a interpretarla. Una madre
que se le rompe la zapatilla al pibe y no se la puede cambiar, porque si le cambia la zapatilla no llega con el morfe a fin de mes, no puede cuando los nenes se van a dormir relajarse en el sillón de la casa a disfrutar de una obra poética. Un padre que vive corriendo, que viaja 3 horas si tiene la suerte de laburar y se toma 3 colectivos y está 8, 10, 12 horas laburando y así todo, la plata no le alcanza y tiene la preocupación de que no le alcanza y encima llega, los pibes ya se están prácticamente yendo a dormir y tampoco tiene espacio para compartir con la familia. Cuando termina la jornada, el agobio de la cotidianidad le impide a ese espíritu tener la tranquilidad y el reposo para poder disfrutar de una buena poesía. Bueno, yo creo que todos los argentinos y las argentinas tenemos derecho a disfrutar de la poesía, porque no somos solamente un pedazo de carne con huesos que va caminando, luchando, corriendo atrás del mango para trabajar y ver si podemos comer todos los días. Esa no puede ser nuestra aspiración y esa creo que no ha sido jamás la aspiración de un proyecto nacional y popular. Cuando hablamos de la liberación y de la emancipación de nuestro pueblo y de nuestra nación, creo que indiscutiblemente hablamos de esto. Cuando nuestro Papa Francisco habla del desarrollo integral de las personas, que nosotros recepcionamos, por supuesto, y lo hacemos propio y tan vinculado a lo que históricamente ha sido nuestra alta bandera de la justicia social, hablamos de estas cosas. Queremos y debemos construir un país donde nuestro problema deje de ser la deuda externa y por lo tanto deje de ser el ajuste y por lo tanto deje de ser la exacción de nuestras riquezas que se van permanentemente hacia el exterior a través de la deuda o a través de la fuga o a través de la evasión. Queremos y debemos construir un país donde la cuestión del cotidiano de los argentinos y de las argentinas que trabajan con toda su dignidad no sea ver si puedo comer carne una vez a la semana. Quiero que los argentinos estén pensando a qué librería vamos el fin de semana y qué libro vamos a comprarles este mes a nuestros hijos. Esas tendrían que ser las preocupaciones normales de un país plagado de riquezas como es el nuestro. Y esa creo que debería ser nuestra lucha cotidiana también. Por eso, por supuesto, vamos a seguir peleando para que baje la inflación y vamos a seguir insistiendo con las que creemos que son las mejores recetas, pero no porque nos conformemos con que baje la inflación y todos podamos volver a comer, no sé, 50 kilos de carne per cápita al año, que hoy estamos muy abajo de eso, sino porque esas son las cuestiones básicas que tienen que estar recontra resueltas en un futuro no tan lejano para permitirnos aspirar a ser verdaderamente hombres y mujeres, los que formamos parte de este pueblo, integralmente desarrollados, no solamente en cuerpo, sino en espíritu. Eso es el desarrollo integral de las personas y eso creo que es el objetivo que debe movilizarnos. Por eso, José, simplemente quiero cerrar con estas palabras, agradeciéndote en realidad por esta obra que no sé si lo habías pensado de esta manera, pero que en definitiva, a mi juicio, también conjuga los principales problemas históricos que nos han mantenido maniatados en nuestras posibilidades a lo largo de nuestra historia con nuestras auténticas y profundas aspiraciones nacionales. Así que abajo la deuda externa y que viva para siempre la poesía. Muchas gracias, Fernanda Vallejo. Entonces, le pasaremos la palabra acá al amigo Conrado. Tuve la palabra nuestra. Muchas gracias.
Bueno, antes que nada quiero aclarar, no soy sociólogo, me hubiera encantado, pero no, académicamente hablando, tampoco soy el alto directivo del Banco Galicia, tampoco es cierto. Soy, académicamente hablando, soy arquitecto, tal vez la más noble de las aspiraciones para un ser humano, honestamente, y periodista y humorista, no necesariamente en ese orden. Y esto, lo del humor, tiene que ver porque yo, siendo veinteañero, empecé a circular, yo escribía cosas de humor y circulaba por talleres literarios y no daba por lugar porque me cruzaba todo el tiempo con poetas y de hecho años después empecé a dar yo talleres de humor al darme cuenta que ahí había un nicho interesantísimo. Quedando muy de cerca, decís. No, Ah, está muy comprado, porque estaba muy orientado. ese es. Me lo sacan a mí y era el otro. Así no sé. Bueno, y el trabajar hombro con hombro con poetas me hizo ver las cosas en común que hay entre la poesía y el humor, que ambas son modos de decir, que lo que uno puede describir un paisaje de forma literal, uno puede describirlo poéticamente o uno puede describirlo con humor, y que son las tres formas de abordaje de un tema. Donde la poesía a mí me aburría era la poesía donde entre la forma y el contenido se perdían en la forma y desaparecía el contenido, ¿no? Esa cosa de sempiternos gemidos del viento, ¿qué están diciendo? Me aburro. Y fui encontrando, por supuesto, Miguel Hernández, Cacho Costantini, un montón de poetas que a mí me marcaron muchísimo, que tenían que ver con su palabra, con su forma y con su contenido. Cuando me llama Federico para convocarme, yo a José lo conocía de nombre, no había leído nunca nada de él, pero firmé un cheque en blanco. Dije, tenía la garantía de Federico, la garantía de Sicus, dije, una porquería no va a ser. Y realmente fue un gran descubrimiento. También acá apareció otro tema, porque le pedí a Federico que me mandara el libro y yo vivo en San Fernando, todo empezaba a ser un problema logístico insalvable. Finalmente me mandó la versión en PDF, que la leí muy incómodamente. Yo también me di cuenta que acá hay un tema generacional donde un libro no es solo el texto, no es solo el contenido, es también un tacto, es un olor, o sea, los otros sentidos también se involucran en la lectura. Y me encontré con algo que me encantó, que tiene que ver con todo esto que estoy diciendo, donde hay muchísimo contenido en esta forma de la poesía, y que hace que sea un libro que no es para leerlo como lo leí a los apurones para llegar, porque este es otro tema. En otra presentación del libro de un amigo, un dirigente político, que había presentado un libro y yo le digo, pero che, de los que estaban en la mesa nadie había leído el libro, ¿te diste cuenta? Él me dice, ¿qué importa? Lo importante de la presentación del libro en realidad es un hecho político, es lo que se dice, no es tan importante haber leído el libro. Yo igual persisto en la idea de leerlo, igual me di cuenta que es verdad, he escuchado muchas cosas que se han dicho y que no tienen que ver necesariamente con el libro y que hacen que igual la presentación tenga peso propio. Ahora, a lo que iba, no es un libro para leer a los apurones en PDF, es un libro para ir leyendo de a poquito, digiriéndolo, marcando cosas, hasta subrayando. Yo también tengo la manía de con un lápiz ir marcando y subrayando cosas que el PDF también me dificultan. Si bien hay cosas que se pueden hacer, pero nada es ni parecido. Y también es muy lindo volver a agarrar un libro que subrayé hace unos años y decir, ¿qué subrayé? Soy otro. Así que, bueno, agradezco realmente la invitación, agradezco haber conocido la obra, o por lo menos esta parte de la obra de José, y no sé si el libro va a servir para anular la deuda externa, pero sí nos va a servir a todos para discutir sobre el tema. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Conrado.
En realidad pensábamos abrir la mesa con la lectura de Cecilia Lagur, una parte del libro, pero como se dio así, vamos a cerrar la mesa con esta lectura y le voy a pasar la palabra a mi amigo Eric Calcaño, que conocí cuando fue embajador de la República Argentina en Francia y que fue el que presentó el libro Chupadero, que no es un libro de poemas, sino que es una novela de no ficción, como le dicen, que cuenta lo vivido en el centro del Vesubio, de desaparición del Vesubio, que lo hice cuando fueron 30 años la dictadura, porque hubo gente del Vesubio, de los 6 desaparecidos, que me dijeron, nosotros no lo podemos escribir solos, necesitamos a alguien que nos ayude a escribirlo. Eso me dijo Jorge Watts, que era un íntimo amigo que falleció hace mucho, el fruto de la pandemia. Así que bueno, ahí lo conocí al amigo Eric Calcaño, quedamos amigos, y porque es mucho más que un hombre político, un poco como decía Fernanda, y entonces te doy la palabra, Eric, y muchas gracias por haber venido. No, por favor. Primer evento por supuesto, sí, acá hacemos propaganda. Siempre lo lleva el siglo. Siempre, un libro de pollo. Es el primer evento, gracias. En Francia hay una institución magnífica, que es que en el teatro hay una especie de medialuna, donde hay un señor que está con el guión, y entonces lo va soplando a los actores. Y eso en la vida, como uno ve en la fabulosa vida de Amélie Poulain, en la vida no necesitaría gente que le sople las respuestas. Por ejemplo, el gobierno. ¿Qué va a hacer? Es fácil, vamos a tratar de ir evolucionando en la ironía. Bueno, entonces, para si nos conocimos cuando yo era embajador, que demuestra la locura que tenía Néstor Kirchner, y también un 20 de noviembre nos juntamos en la embajada a tomar unos vinos en recuerdo de la vuelta de obligado, una manera de quitarle el gol en la cara, sí, es cierto, pero ¿qué le vamos a hacer? A veces pasa. La poesía. Entonces, buscando la definición en la Real Academia Española, que fija puro y de esplendor, como si fuera una propaganda para un tipo de elemento de limpieza, fija puro y de esplendor es el lema de la Real Academia. Inefable. Para mí la poesía es expresar lo inefable, así que fui a ver qué significa inefable. Del latín, ineffectabilis, indecible, que no se puede explicar con palabras. Entonces me parece que la poesía es eso que nos aproxima un poco a lo que no podemos expresar con palabras, que básicamente se puede resumir al amor, al deporte y a la muerte. Por lo tanto, Banquete Cósmico, por ejemplo, es un claro ejemplo, es un buen argumento para declarar el amor, tenerlo como epitafio. Y considero que José Mujica es parte de un secreto complot mundial, donde existen personas que producen palabras y las ordenan de modo tal que encuentran la esencia de lo que no puede ser expresado por palabras. Es una aproximación muy personal a la imposible definición de poesía. Porque si uno define la poesía, ya no es más poesía. Si uno define el amor, bueno, quizás tampoco podría llegar a ser amor. El deporte es el equipo que uno quiere y la muerte, bueno, es lo que nos va a pasar a todos. Pero si nosotros podemos definir la poesía, no es poesía. Es como el ser nacional para los argentinos. Algo que fue polémico cuando había gente con quien discutir del tema. Si definimos el ser nacional, damos el tema por cerrado y al mismo tiempo perdemos una de las características que por suerte nos distinguen, que es justamente interrogarnos sobre el ser nacional. Entonces, si nosotros clausuramos la discusión sobre el ser nacional, vamos a ser europeos, que creen descender de los galos o de los germanos, y eso es muy antojadizo. Nos quedaríamos congelados, petrificados en la tecnología, de manera que un ser nacional está ahí y todos nos queremos parecer a eso, y prefiero esa eterna discusión, polémica, sueño y poesía, acerca de qué diablos somos. Por lo tanto, discurrir eternamente acerca del ser nacional nos abre la puerta a la política, del mismo modo que discutir sobre la poesía
nos abre la puerta al inefable en literatura. Pasemos al libro, por favor. Como es imposible expresar en palabras lo que significa una clase dirigente que, desde sus orígenes contrabandistas, y en el libro encontramos la cifra del tráfico de esclavos, esta clase de dirigente desecha cualquier destino colectivo para monetizarlo todo, en provecho propio, ¿no? El tráfico de esclavos a las cuentas offshore. Si nosotros vemos, los patrones de comportamiento son extraordinariamente parecidos a lo largo de las épocas. Es en parte lo que nos ha demostrado la pandemia, que es un fenómeno esencialmente biológico, pero que se transforma cuando impacta una sociedad en la peste. Entonces la peste muestra a la sociedad tal cual es, la desnuda. Por eso la peste es muy difícil de comprender desde un punto de vista literario o desde un punto de vista estrictamente político, no por supuesto epidemiológico. De esta clase dominante que nos ha tocado en suerte, tiene como comportamiento la apropiación, la deuda, la fuga. Y lo ha tenido prácticamente desde el principio. La pregunta fundamental de la economía, creo yo, es saber quién produce el excedente económico, quién se apropia de ese excedente económico y qué es lo que hace con ese excedente económico. Lo interesante es que esa pregunta, esencialmente económica, no tiene una respuesta económica, tiene una respuesta política. Cuando dicen que tiene una respuesta económica, nos están engañando. Y también la política, bueno, que venga, aunque sea bajo forma de poesía, pero que esté presente. Porque si efectivamente, como se mencionó al principio, tenemos expresiones terribles de la no política, entonces la carga de la prueba está de este lado y no del otro. A esa clase dominante, que no está a la altura de su burguesismo, que son lumpenburgueses en realidad, es decir, coloniales, el autor, estimado José, lo sacude amablemente, con poesía. Porque este es un libro de poesía, antes que nada, dado que es la producción material de un poeta, José Mucha. Entonces, queda efectivamente, como decía Conrado, que hay que marcar los libros y después, al cabo de ciertos años, ver que marcó uno. Yo no escribí poesía porque tuve un amigo en la adolescencia que me dio un buen consejo. Me dijo: Eric, no escribas más poesía, puedes leer un par de cosas. Así que, ¿cómo? Ah, perdón. Bien. Igual estaba contando un fracaso personal, mucho no importa. Los que fabrican discursos con convicciones de baja intensidad, dibujando ventanas sobre muros sin salida, definición de la prensa argentina, ilustrando manijas, adobando poderes, sobrando también podría ser, inventando coeficientes que disimulan las arterias, los que se salvaron del anonimato y felices de 4 estrellas y universales recetas, empresas privatizar, empleados despedir, salarios congelar, universidades derretir, egoísmos enarbolar. Evidentemente ni los neoliberales podrían llegar a entender este resumen perfecto de sus doctrinas. Sapos ajustadores agitan su bravura, furiosos los toreros que gustan de pobres bravíos. Y bueno, Mercado, poeta, ¿por qué has hablado de bancos? Para interrogar a las formas. Esto me parece brillante. ¿Por qué has hablado de bancos? Para interrogar a las formas. Es la forma de la dominación, de la apropiación, de la moneda. Brasil tiene un sistema de dominación, creo que está muy basado en lo cultural, ¿no? en todo el pasado imperial, el pasado esclavista. A los argentinos nos dominan por la moneda, es una dominación monetaria. ¿Qué somos? ¿Decenas, centenas, ojos, colmenas? Ceros para contar la deuda del vencido. El tributo es lo que pagan los pueblos vencidos. Tasa de crecimiento bruto, desinflación constante, elasticidades de la oferta, balanzas de pago que pesan, la bondad de los negocios. Con sus cálculos deshojados, sabios economistas tejen los hilos de la medida. Sombras buscan el precio de la luz, un sol estupefacto ante el medidor de tibieza. A los políticos de forro reversible, a los economistas ajustadores de bulones sin arterias, a la coronación de hipocresía en el Ministerio del Sacrificio.
Lo escribiste ayer. Qué bien que publica así. Seguimos con la cita larga del apéndice. Si la poesía y los poetas desean acercar palabras a la verdad, los comienzos del tercer milenio ofrecen un desafío de envergadura, ya que la función misma del lenguaje se está corrompiendo. Para que los hombres dialoguen, se entiendan y convengan las formas sociales y normas jurídicas que le permitan convivir, necesitan palabras para pronunciar el mundo sin confesiones. Necesitan que libertad sea libertad, que justicia sea justicia, que humanidad sea humanidad, palabras para nombrar objetos, seres, sentimientos. Pues lo que sucede cuando nosotros nombramos cosas como justicia, humanidad, libertad, y en realidad significan lo exacto contrario, caemos en lo que cita José Muchin un poco más adelante, la lengua del Tercer Reich. La lengua nazi impregna con su veneno las palabras y la forma de sintaxis, somete la lengua a su terrible sistema que adquiere con la lengua de su medio de propaganda más potente, más público y más secreto. Porque cuanto más secreta es la dominación, más efectiva es. La poesía es un excelente medio para develar, sacar las máscaras y ver en serio lo que tenemos. La poesía también es lo que nos ayuda todos los días a seguir peleando. Muchas gracias. Esta es una novela, muy buena novela. Gracias. Así. No, es muy buena novela, estoy haciendo tu propaganda. Es muy buena novela. Gracias a vos, Eric. Te voy a seguir convocando para participar de la presentación del próximo libro. Quiero, antes de darle la palabra a la compañera, invitarlo a Emilio Moreno a que le ponga otro tipo de expresión. Va a ser mientras nuestra actriz lea los textos de Muchin y Muchin también presente su libro, porque va a hablar, él va a hacer un dibujo que después se lo va a regalar al autor. Así que es una atención de la editorial de la mano de nuestro querido amigo Emilio, que también es un tapista nuestro y ha traído sus láminas para después ofrecérselas. Emilio, listo, ahora sí. Los poderosos de hoy en día, con la ayuda de matemáticos modelos, han construido un homo economicus cuantificable guiado por la búsqueda del máximo beneficio, pues ahí suponen que encontrarán la fuente de la felicidad. Ese homo economicus no es un ser sensible con cuerpo y alma, sino un ser robotizado cuya conducta responde a los modelos econométricos preestablecidos. Cuantifican los comportamientos de la gente como si se tratase de objetos físicos, construyen una representación de la realidad que legitima las estructuras de poder y su reproducción. Cuestionar la deuda externa, los principios económicos que rigen el funcionamiento de nuestras sociedades a partir de la experiencia poética del mundo, parece una provocación en los tiempos que vivimos. Pero la realidad depende del lenguaje con que se la describe. La batalla del lenguaje, la batalla por acercar las palabras a la verdad, es tal vez menos evidente, pero no menos fundamental que las batallas en el orden político, económico o social. Es en esa batalla que la poesía tiene una misión importante: cuestionar con un lenguaje sensible la realidad que nos venden como evidente, pero que no lo es. Borrón y cuenta nueva. ¿Quién conoce? ¿Quién suma? ¿Quién se atreve a multiplicar el engaño de las cuentas? El que sepa lo que no se sabe, el que sepa el sonido sordo de esperanzas abiertas sobre un mar ignoto, el que sepa cuánto es un amazono, cuánto es un fuete más un remo, cuánto es una playa más un destino, cuánto es una tempestad sin cielo más una noche temprana en el socavón de la mina, el que sepa dividir los capullos de algodón unidos en el mismo canto, los brazos y cañas en el mismo viento, el que sepa
que arroje la primera cifra. ¿Nadie se atreve? ¿Nadie sabe desde cuándo contar? Si desde los días aquellos cuando el tiempo turquesa se paseaba entre los dioses, o desde las horas opacas cuando un péndulo plomizo comenzó a condensar el tiempo. Nadie se atreve, ¿eh? Nadie sabe qué contar. Ya veis, señores, qué difícil contar, qué difícil saber quién debe a quién. Qué difícil precisar si la intensidad de los pulsos navegando hacia el norte es mayor o menor que el caudal de avalorios en busca del sur. Entonces, si nadie se atreve a contar, si nadie sabe quién debe a quién, ¿por qué no anular los signos? Regresar a la concordia de cero. ¿Por qué no anular las deudas? La de sangre caliente y creencias arrasadas contra millares de monedas verdes campadas a medida. ¿Por qué no imaginar una era nueva? Una era poética para venerar el origen. Hermanos somos, no matarás. Amarás al prójimo como a ti mismo. Una era poética para venerar la tierra, para pedirle perdón por todo. Una era poética para venerar el verbo, para pedirle que vuelva entre nosotros. Entonces, hermanos del mundo, aprended a hablar y escucharos nuevamente. Hermanos, ustedes sienten como yo que algo raro está pasando. Han visto justicia hablando sola al borde de la ciudad, ahí donde luces se diluyen entre matas, comienza a existir la tierra. Andad a tientas, indagando entre desechos algunos principios intactos. Hermanos, ustedes sienten como yo que algo raro está pasando. Los pronunciadores de verdades están muy nerviosos, probándose discursos a medida, o les aprieta mucho a la altura de las nalgas, o les queda colgando promesas en la botamanga, o se destiñan a la luz del día mostrando el contenido. Algo raro está pasando. Han visto sapos venenosos ensayando viejas partituras y nubes de insectos despegando descalzos en busca del betún para sus botas. Algo raro está pasando. Todo anda muy rápido. Mejillas exorbitadas por la velocidad de los negocios, nuevos récords batidos por las tortugas compactas, desperdicios acelerados en la ladera de los proyectos. Todo anda muy superfluo. Peinados disimulando las cabezas partidas. Supermercados delirantes en la fiebre del consumo. Nieves o pastos trucados para que el deporte sea. Todo anda muy rentable. Los hombres reducidos a costos de producción, la producción prisionera en las ruedas del mercado. ¿Y el mercado? ¿Qué es el mercado? ¿Quién controla los hilos de tomates y berenjenas? Hermanos, ¿ustedes sienten como yo que algo raro está pasando? Doña María, una vida en la feria, una vida en su puesto, alentando sonrisas entre gallinas colgadas, esperando muerte más digna. Venga, doña María, no necesita cambiarse. Y salimos al mástil, delantales de sangre seca. No faltarán quienes canten himnos al puchero. Don Eusebio, una vida en el andamio recordando cuando niños soñaban cofrar el cielo. Venga, don Eusebio, sin mirar hacia abajo. La tierra sigue girando ligada a su propia suerte. Deje cemento en su rostro, servirá para ilustrar la quebrada geografía del planeta. ¿Negra Tomasa? Sí, señora, por supuesto, sí, señora.
Camisas impecables, pisos relucientes y tanta ternura por niños casi ajenos. No olvide el vestidito rosa, sus mejores coloretes y la humildad ya raída por tanta inclemencia. Desfilará el personal con permiso de salida. Cachito. Mechón y ojos vivaces acaba de entrar por el fondo del escenario. ¡Celutra! ¡Celutra! Venga, si gusta. Lección apta para menores. Deje el cajón con las pomadas. En este barrio a los zapatos les gusta la tristeza. Vengan todos. También ustedes, por supuesto. Lección apta para pudientes. La duquesa con su gesto, el gerente con su firma, el heredero nuevo con el ocio prometido. Vengan todos. El perro con su calle, el mendigo con su esquina, la prostituta joven con su puerta ajada. Pido solo desnudarse antes de entrar a clase. La lección es tan clara que no soporta apariencias. Ahora, en el centro del pizarrón abran una ventana. Pues Tendremos que mirar a través de los teoremas. Gracias, estimado. Pienso que la gente no se da cuenta. No digo la gente, hablo de todo, ¿no? Y sobre todo de mis amigos, mis colegas, políticos, digamos, mismos poetas, etc. Nombrar las cosas es fundamental. Digamos, entre nombrar las cosas y la existencia hay una relación muy íntima, ¿no? Entonces, por algo, bueno, ella llama Cecilia, yo me llamo José, ¿cómo te llamas? Gabriela. Gabriela. Quiero decir que me tiraron al frente hoy, ¿eh? Conrado se va Conrado y él dice, nombramos las cosas, nombrámoslo bien. Es interesante, no un viento, aparentemente. ¿Por qué hay que nombrar un viento? Para que exista el son, el pampero, el armatán, el Bora Bora ahí, por la zona de norte de Italia. Nombramos los ríos. Entonces, nombrar las cosas es fundamental para que las cosas existan. La diversa manera de nombrar las cosas tiene que ver con su existencia. Yo acá hago un poco de argumentación porque digo, si a la deuda la llaman deuda, perdemos la entrada. No le podemos dar esa partida de nacimiento. Como ya lo explicaron, gente ya hay mucho más que yo de este tema, eso es completamente ilegal, de un lado o del otro del espejo, del lado del FMI y del lado de la República Argentina. Entonces, llámenlo como les parezca, pero habría que abrir una especie de concurso, ¿no? Digamos, yo en un último artículo que nunca fue publicado todavía, que lo llamaba OFI porque era Operación Financiera Ilegal. No digo que lo llamemos así, pero bueno, puede ser una manera. Pero tenemos que atrever, y le puse OFI por el tema de los ofidios, ¿no? Porque la sonoridad del OFI rendía a serpiente y al veneno. Entonces dije, si los americanos hacen tantos acrónimos, tantas siglas, metemos una. Entonces en vez de hablar que alguien en el Senado diga, ¿qué pasa con el OFI? O la OFI, la Operación Financiera Ilegal. Entonces, o le pongan otra palabra, pero el hecho que nos opongamos a la deuda, digamos, autoconvocados contra la deuda, gente que piensa muy bien y que está realmente oponiéndose y luchando contra la deuda, pero en muchos casos ni se da cuenta que al darle la partida de nacimiento, le está diciendo, esto es una deuda, y no hay deuda. Por eso yo digo, no... Hay que luchar contra los cefiquíes, explicar qué son los cefiquíes, por favor. Entonces, Coco me invita a hacer propaganda de la editorial, pero ahora nada, Coco. Pero tendríamos que ese tema, como digo, anular la deuda externa, también caigo en el pecado de anular la deuda en el libro, porque bueno, pero en realidad fue escrito hace bastante tiempo. Hoy la llamaría de otra manera, porque no le podemos dar ese nombre de deuda. Bueno, así lo mismo como fue el tema que yo hice un libro donde todo con neologismos, ¿no? De los cuales fue un fracaso total, sí, con lo aprendí totalmente, pero
ninguno de los neologismos pasó al uso corriente, ¿no? Entre ellos el neologismo cefiquil, que eran los serial financial killers, ¿no? Los asesinos financieros seriales, ¿no? Porque yo lo decía, porque el buitre es un animalito necesario, es un animal ecológicamente ultra necesario y que no hay que diabolizarlo, porque el buitre es necesario para limpiar todo. Existimos gracias, todavía había mucho más por eso que por los buitres. Y entonces, bueno, los diabolistas armemos asesinos financieros seriales, se lo puse en inglés, bueno. Pero así es, estas forman parte de mis derrotas, estos neologismos. Tuve otras, ¿no? En ese sentido. Pero la chodemia, la chodemia. La chodemia le puse eso, una palabra que tampoco quedó muy íntima, pero los amigos se reían bastante, que era chodemia, viene de show, un show, y demia de la epidemia, o sea, que el mundo es un show. O sea que hay que, la chodemia, yo lo definiría como una enfermedad que se manifiesta en el término que hay que mostrarse para existir. O sea, y ahí vienen todos los Facebook y las cosas que comparo con esto. Entonces, bueno, creo que agradezco a toda la mesa, creo que fue muy lindas contribuciones. Digo además que este encuentro sirvió para... me encontré acá con Nora Lafón, que nos conocimos por Facebook en plena pandemia, que me hizo entrevistas y todo, y que bueno, finalmente nos encontramos, que ella conocía a un amigo mío que estaba en París, que lo estaba buscando, y yo le di WhatsApp. También nos reencontramos con Carlos Rosansky, vecino de la Fragatería de Boedo. 60 años que no nos vemos. No, o sea que o sea que esto es importante, vemos que la humanidad sigue existiendo. Bueno, para mí conocerlo a José es una gran experiencia. Nos conocimos cuando le hice, como les contaba, una entrevista, precisamente porque me pareció tan interesante todo él. Pero además, en realidad, yo te hice la primera entrevista porque vos fuiste el que de alguna manera encabezó el Scratch a Macri. En realidad esa fue nuestra forma de conocimiento, porque yo estaba encantada de lo que vos habías gestado en París contra Macri, cosa que me parecía maravillosa que lo hubieran podido hacer. Y eso fue. Y de ahí en más nos empezamos, te volví a entrevistar, porque tuvimos la posibilidad de ver libros, y entonces ahí empezamos a ver tu poesía, ver tus cosas, que me interesó todavía mucho más. Y después quiero contar que José fue, como es, porque es una persona maravillosa, una compañera que es una conductora, Noelia, que es una conductora chaqueña, había ganado un concurso y iba a París. Sí, es horrible que no se deja el micrófono hablando de esto y no lo sé manejar. A ver. Ahí está. Bueno, lo cierto es que a mí me parecía terrible que Noelia, que vivía en el Chaco, fuera a París sin tener por lo menos un teléfono de alguien para tener por cualquier emergencia. Es una chica joven y me parecía terrible. Bueno, entonces se me ocurrió, le pedí permiso a José y le di a Noelia el WhatsApp de José, y José un día me manda la foto que estaban los dos almorzando en París, que me emocionó mucho porque habla de la calidad de persona que es José, que no solo escribe maravillas, sino que es eso, es un militante de la vida, como creo que somos casi todos nosotros, y lo demostró en esta historia que yo acabo de contar. Y que realmente ha sido un placer inmenso, y es cierto que yo le pedí que una de las formas una de los pedidos que yo le hice era localizar a un gran amigo mío, que él lo localizó, me pasó sus datos, todo. Él es realmente, estoy casi enamorada de José. Yo siempre digo que... Muchas gracias, le digo una cosa más, que es que creo que una cosa que permite la poesía
es... Levantar mujeres. No, para eso es la mejoría gastronómica. Además que la poesía saber cocinar. No, permite crear amistades. Porque las amistades van a mantener 50, o recrear amistades, ¿no? Y eso es una belleza, ¿no? Y no hay edad para esto, ¿no? Y todo lo que plantean ahora, que me emocionó realmente, es podemos crear amistades aún ya de viejo. Es maravilloso. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Rosansky, pero esto ratifica una de las cosas que decimos en SICO, que es un tantanáculo, que es un lugar de encuentro. Nosotros a través de nuestros libros hemos cruzado autores, hemos cruzado lectores con autores, autores entre sí. Bueno, se han formado parejas incluso, así que lo que dice Giovanni es cierto. Agradecer a Pepe la invitación, y realmente es un encuentro maravilloso. Y como él decía, quiero corregirlo, no son 60 años, porque nos vimos antes del golpe, es decir, es menos. Sí que nos conocemos hace más de 70, o sea, imagínense lo que significa después de tantos años. Sobre el libro, yo no lo leí porque a mí me invitaron, ¿no? Pero no lo tengo todavía, ahora lo voy a comprar. Pero lo que decía recién Pepe del significado de la palabra deuda, es decir, de usarlo como tal, de hablar de deuda, es importantísima la reflexión, porque Pepe decía que es el certificado de nacimiento, o sea, reconocerlo como deuda, cosa que comparto 100%, y creo que es un algo, para ponerle un nombre, el crimen externo, es algo que jamás debería haberse pagado. Y ese certificado de nacimiento, al usar la palabra deuda, y yo diría que ese certificado de nacimiento, y negociarla, y mucho más empezar a pagarla, es el certificado de supervivencia. Así que gracias por el concepto, gracias por tu arte. Y la otra reflexión es por algo que decía Coco Manukyan al comienzo, sobre su padre, de aquella famosa frase sobre reconocer al enemigo, o identificar al enemigo, que es muy impresionante. En el caso del padre de él, yo no lo conocí, pero conozco perfectamente la historia, la estudié, la conozco mucho. Y yo pensaba que también la profundidad de ese pensamiento de lo que es reconocer al enemigo, y algo mucho más grave que no poder reconocer al enemigo, mucho más grave, que es llamarlo amigo. Oh, bravo, gracias. ¿Por qué Piovano tomó relevancia, ¿no? Porque vino a poner la palabra que tenía el sentido de la infectología, ¿no? O sea, un poco la cuestión de salvarse a través del conocimiento, de la información. Lo que nos han estado haciendo todo este tiempo, dándonos palabras que no definen o que realmente van en sentido contrario, ¿no es cierto? Y que nos hicieron ir atrás del flautista de Hagelin a tirarnos al río, ¿no? 121.000 personas cayeron en ese río. Entonces, creo que también una cosa que es cuando decimos si no la nombramos no existe, hay un sector en el cerebro que cuando se afecta uno pierde el sentido de la mitad del cuerpo, no ve la mitad de su cuerpo, no tiene conciencia de la mitad de su cuerpo. Fíjense, o sea, uno se ve al espejo y se maquilla media cara. O sea, fíjense, el cuerpo está, sin embargo no lo veo porque no está lo que lo nombra, no está lo que lo identifica. Entonces, hasta tiene lo que estamos diciendo en un sentido poético y militante, tiene sentido inclusive dentro de lo biológico. Y bueno, y por eso creo que el sentido de las palabras tiene que ser, como lo han desfigurado en esta batalla, ¿no? Darle a palabras el sentido exactamente contrario, y para nosotros realmente, y para mí fue la batalla de ponerle un sentido colectivo. Y finalmente ya los dejo, creo que también lo otro que se apuntó con las palabras durante el proceso de la dictadura, ¿no? Fue ir en contra de un proyecto de un país solidario
y donde entonces el carácter hoy de la atención médica, que era lo que a mí me traía hasta acá, digamos, comparar, es un sentido comercial y económico, y yo brego, y creo que los compañeros también, por un sentido solidario y amoroso, o sea, un sentido poético. Antes de terminar y tal vez provocar otra intervención, había una cuestión que hablaba Coco sobre este fenómeno Milei en Argentina, y creo que hay una palabra, una sola voy a referirse en particular, hay que dar la batalla, que es la palabra libertad. Y es tristísimo ver cómo la palabra libertad se apropiaron los sectores más reaccionarios, ¿no? Libertad y libertario. Y no es solamente acá. Que fíjense usted, la Fundación por la Libertad y la Democracia, que dirige Vargas Llosa, y fíjense en las fundaciones por la libertad, hay una que está situada en Chile, y cuando llega hasta tal punto que yo recibo correos de una fundación de escritores por la libertad, y me digo, uy, ¿estos quiénes serán? Me digo, ¿no? O sea que, pero acá eso no podemos decir como inventar un neologismo. Acá hay que dar la batalla y decir qué es la libertad y no dar marcha atrás. Y si la recuperan, es por un poco lo que le pasó a veces a ciertos sectores de izquierda en los años 30, que no usaban la palabra patria, que la palabra patria la regalaron también a los otros. Y aquí hay que recuperar, hoy ya patria ya la hemos recuperado, pero hay una batalla por recuperar esa palabra. Hablar, y si ellos se apropiaron, es porque nosotros no hablamos. En ese sentido está claro, dejamos el terreno vacío. Bueno, eso. ¿Alguna reflexión complementaria? Me sumo a esta propuesta, ¿no? de recuperar la palabra y el concepto de libertad, que está además realmente en lo más profundo del sentido de nuestras batallas, ¿no? Cuando trabajamos por la justicia social, estamos trabajando en definitiva por la libertad, ¿no? De qué libertad puede gozar un hombre, una mujer que no tiene los recursos necesarios que hablábamos antes, ¿no? Para acceder a los alimentos, para cubrir un techo, el abrigo, desde lo más básico hasta el resto de las cuestiones que hacen a ese desarrollo de la persona de lo que hablábamos. Así que, bueno, nosotros hemos sido siempre militantes por la libertad de los hombres y de las mujeres, así que coincido con vos en que obviamente no podemos regalar un valor tan alto y que nos es tan propio, y mucho menos en esas manos tan sucias, por decirlo de alguna manera, que no van a hacer nada bueno con eso. Pero me quedé más que nada pensando en esto que comentabas a propósito de un poco de que Coco te pinchó lo de la youdemia. Tal vez porque me pega en un lugar que lo tengo dando vueltas en mi cabeza casi todo el tiempo, porque me parece que algo de lo que estamos sufriendo es de una especie de youdemia dentro de la política, ¿no? Donde, la verdad es que me resisto mucho a eso, ¿no? A que la política se transforme en un show, en un espectáculo televisivo o relatado a través de crónicas mediáticas, y donde todo lo político se termina recortando a lo inmediato y a las formas, y donde el fondo de las cuestiones importantes parece que nunca llega, que nunca tiene el tiempo, que nunca está el espacio, que nunca es la oportunidad, o incluso que no es conveniente, ¿no? Porque a veces parece que el fondo resulta ser políticamente incorrecto para el manual de prácticas de la youdemia política que un poco nos atraviesa. Así que esto me parece que es otro de los planos en los que estamos obligados también a trabajar, y donde la poesía y la palabra
tienen muchísimo que hacer para asistirnos en esta tarea, en esta pelea, ¿no? Porque sin ellas es imposible abordar esta dificultad que hoy indudablemente creo nos está afectando de una manera muy grave y nos limita mucho para justamente desplegar todas las potencialidades que tenemos en todas las batallas que tenemos que librar. Así que, de nuevo, cerrar como cerró lo anterior, agradeciéndote por esta obra y en general por toda tu obra y en tu nombre también a todos los hombres y las mujeres que ponen en valor cotidianamente la palabra, porque necesitamos imperiosamente recuperar el valor de la palabra también y fundamentalmente en la política. Muchas gracias, Fernanda. Yo quisiera decir una señora pequeña Fanny, te dan cosita, el micrófono. si es posible. No, hablo así. Ah, bueno. Hablando de la palabra y estando en este lugar, con está Gabriel, creo que una de las cosas que tendríamos que poner como palabra en juego y muy urgente es que nuestra ley de medios se recomponga. Necesitamos medios de comunicación para que nuestra palabra sea escuchada, porque los medios están absolutamente cooptados por aquellos que nos modificaron la palabra, porque la mejor manera de dominación es darnos otro lenguaje. Conrado, que trabaja mucho en eso, es el que siempre señala que no usemos palabras en inglés, por ejemplo. La dominación viene desde la palabra. Y yo, que soy actriz, que trabajo en la cultura, como Cecilia y como Norita también quiero pedir que por favor cada uno en su lugar y en su espacio posible nos ayuden para que la ley de fomento no se caiga. Nuestra ley se está por caer y necesitamos cuidar los espacios culturales, el cine, el teatro, la música, el Instituto de Teatro, el Vinca. Necesitamos que esos fondos continúen, porque ¿qué es la cultura? Esa palabra, es nuestra palabra cotidiana, es la poesía, ¿sí? Necesitamos que nuestra cultura esté en funcionamiento y para eso, por favor, les pido a cada uno desde el lugar que tenga y que pueda llegar a ayudarnos, que pidan por el fondo de fomento, porque se nos va a caer. El 28 de abril va a haber una movida ahí frente al Congreso, pero nuestra cultura y nuestro trabajo está muy expuesta y muy en juego. Así que quien pueda, desde donde puedan, vean que la ley no se caiga, porque vence dentro de poco. Que no nos pase lo que nos acaba de pasar con Rosati. Gracias. Bien. Bueno, cerramos. Muchas gracias a todos los que han participado de esta hermosa presentación, que ha sido una fiesta de la palabra, gracias a nuestro querido José Núñez. Buenas tardes.